Capítulo 2. La pasión de Cristo. La palabra pasión ahora significa lujuria sexual, pero en los primeros días significaba un sufrimiento profundo y terrible. Por eso llaman al Viernes Santo marea de pasión y hablamos de la pasión de Cristo. Es el sufrimiento que hizo Jesús cuando hizo su ofrenda sacerdotal con su propia sangre por nosotros. Jesucristo es Dios, y todo lo que he dicho acerca de Dios describe a Cristo. Él es unitario. Ha tomado sobre sí mismo la naturaleza de hombre, pero Dios, el Verbo eterno, que fue antes del hombre y que creó al hombre, es un ser unitario y no hay división de su sustancia. Y entonces ese santo sufrió, y su sufrimiento en su propia sangre por nosotros fue tres cosas. Era infinito, todopoderoso y perfecto. Infinito significa sin límite y sin límite, sin orillas, sin fondo, sin techo por los siglos de los siglos, sin ninguna medida o limitación posible. Y así, el sufrimiento de Jesús y la expiación que hizo en esa cruz bajo ese cielo oscuro fue infinito en su poder. No solo era infinito sino todopoderoso. Es posible que los hombres buenos casi hagan algo o que casi sean algo. Esa es la solución que la gente tiene porque son personas. Pero Dios Todopoderoso nunca es casi nada. Dios es siempre exactamente lo que es. Él es el Todopoderoso. Isaac Watts dijo acerca de su muerte en la cruz: Dios, el poderoso Hacedor, murió por el pecado de la criatura del hombre. Y cuando Dios, el Creador Todopoderoso, murió, todo el poder que había estaba en esa expiación. Nunca se puede exagerar la eficacia de la expiación. Nunca se puede exagerar el poder de la cruz. Y Dios no solo es infinito y todopoderoso sino perfecto. La expiación en la sangre de Jesucristo es perfecta, no hay nada que se le pueda agregar. Está impecable, impecable, impecable. Es perfecta como Dios es perfecto. Así la pregunta de Anselmo, ¿cómo perdonas a los impíos y eres justo?, se responde por el efecto de la pasión de Cristo. Ese santo sufrimiento allí en la cruz y esa resurrección de entre los muertos cancela nuestros pecados y abroga nuestra sentencia. ¿Dónde y cómo obtuvimos esa sentencia? Lo conseguimos por la aplicación de la justicia a una situación moral. No importa cuán agradable, refinado y encantador creas que eres una situación moral, lo has sido, lo sigues siendo y lo serás. Y cuando Dios te enfrentó, la justicia de Dios enfrentó una situación moral y te encontró desigual, encontró inequidad, encontró iniquidad. Porque Él encontró iniquidad allí, Dios te sentenció a morir. Todo el mundo ha estado o está bajo sentencia de muerte. Me pregunto cómo la gente puede estar tan alegre bajo la sentencia de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Cuando la justicia se enfrenta a una situación moral en un hombre, una mujer, un joven o cualquier persona moralmente responsable, entonces o justifica o condena a esa persona. Así es como obtuvimos esa sentencia. Permítanme señalar que cuando Dios en su justicia sentencia al pecador a muerte, Él no pelea con la misericordia de Dios, Él no pelea con la bondad de Dios, Él no pelea con su compasión o piedad, porque todos ellos son atributos de un Dios unitario, y no pueden pelear entre sí. Todos los atributos de Dios concurren en la sentencia de muerte de un hombre. Los mismos ángeles en el cielo clamaron y dijeron: Tú eres justo, oh Señor, que eres y eras y serás, porque así juzgaste. Y oía a otro que salía del altar decir: Aún así, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Revelación 16:5, 7. Nunca encontrarás en el cielo un grupo de seres santos que encuentren fallas en la forma en que Dios conduce su política exterior. Dios Todopoderoso está dirigiendo su mundo, y toda criatura moral dice: verdaderos y justos son tus juicios. La justicia y el juicio son la morada de tu trono, Apocalipsis 16:7, Salmo 89 horas y 14 minutos. Cuando Dios envía a un hombre a morir, la misericordia y la piedad y la compasión y la sabiduría y el poder concurren, todo lo que es inteligente en Dios concurre en la sentencia. Pero, oh, el misterio y la maravilla de la expiación. El alma que se vale de esa expiación, que se entrega a esa expiación, la situación moral ha cambiado. Dios no ha cambiado. Jesucristo no murió para cambiar a Dios, Jesucristo murió para cambiar una situación moral. Cuando la justicia de Dios confronta a un pecador desprotegido, esa justicia lo sentencia a muerte. Y todo Dios está de acuerdo en la sentencia. Pero cuando Cristo, que es Dios, subió al madero y allí murió en una agonía infinita, en una plétora de sufrimientos, este gran Dios sufrió más de lo que ellos sufren en el infierno. Sufrió todo lo que podían sufrir en el infierno. Sufrió con la agonía de Dios, porque todo lo que Dios hace, lo hace con todo lo que Él es. Cuando Dios sufrió por ti, amigo mío, Dios sufrió para cambiar tu situación moral. El hombre que se entrega a la misericordia de Dios ha visto cambiada su situación moral.
Dios no dice, bueno, disculparemos a este individuo. Ha tomado su decisión, y lo perdonaremos. Ha ido a la sala de oración, así que lo perdonaremos. Él se unirá a la iglesia, pasaremos por alto su pecado. No. Cuando Dios mira a un pecador expiado, no ve la misma situación moral que ve cuando mira a un pecador que todavía ama su pecado. Cuando Dios mira a un pecador que aún ama su pecado y rechaza el misterio de la expiación, la justicia lo condena a muerte. Cuando Dios mira a un pecador que ha aceptado la sangre del pacto eterno, la justicia lo sentencia a vivir. Y Dios es justo al hacer ambas cosas. Cuando Dios justifica a un pecador, todo en Dios está del lado del pecador. Todos los atributos de Dios están del lado del pecador. No es que la misericordia esté suplicando por el pecador y la justicia esté tratando de matarlo a golpes, como a veces lo hacemos sonar los predicadores. Todo lo de Dios hace todo lo que Dios hace. Cuando Dios mira a un pecador y lo ve allí sin expiación, no acepta la expiación, piensa que no se aplica a él, situación moral es tal que la justicia dice que debe morir. Y cuando Dios mira al pecador expiado, que en la fe sabe que ha sido expiado y lo ha aceptado, la justicia dice que debe vivir. El pecador injusto no puede ir al cielo más de lo que el pecador justificado puede ir al infierno. Oh amigos, ¿por qué estamos tan quietos? ¿Por qué estamos tan callados? Debemos regocijarnos y agradecer a Dios con todas nuestras fuerzas. Lo repito, la justicia está del lado del pecador que vuelve. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La justicia ha terminado de nuestro lado porque el misterio de la agonía de Dios en la cruz ha cambiado nuestra situación moral. Entonces la justicia mira y ve equidad, no inequidad, y somos justificados. Eso es lo que significa la justificación. ¿Creo en la justificación por la fe? Oh, hermano mío, creo en ello. David creyó en él y lo escribió en el Salmo 32. Más tarde fue citado por uno de los profetas. Fue recogido por Pablo y escrito en Gálatas y Romanos. Se perdió por un tiempo y se relegó al basurero y luego se puso de nuevo en primer plano y fue enseñado por Lutero y los moravos y los wesleyanos y los presbiterianos. Justificación por la fe, lo defendemos hoy. Cuando hablamos de justificación, no es solo un texto para manipular. Debemos ver quién es Dios y ver por qué estas cosas son verdaderas. Somos justificados por la fe porque la agonía de Dios en la cruz cambió la situación moral. Somos esa situación moral. No cambió a Dios en absoluto. La idea de que la cruz borró el ceño fruncido del rostro de Dios y él comenzó a sonreír de mala gana es un concepto pagano y no cristiano. Dios es uno. No solo hay un solo Dios, sino que ese único Dios es unitario, uno consigo mismo, indivisible. Y la misericordia de Dios es simplemente Dios siendo misericordioso. Y la justicia de Dios es simplemente Dios siendo justo. Y el amor de Dios es simplemente amar a Dios. Y la compasión de Dios es simplemente Dios siendo compasivo. No es algo que se queda sin Dios, es algo que Dios es.